a nosotros, cómo ha llegado hasta nosotros la Biblia, cómo ha llegado hasta nosotros. De eso es que vamos a estar hablando el próximo martes, de cómo ha llegado la Biblia hasta nosotros, hasta nuestros días, qué se han hecho. Entonces, vamos a detener aquí, como siempre, para que estén pendientes a la presentación y no se me distraiga. Me dan un momentito. Ok, como decía, señores, en nuestro país se celebra cada 27 de septiembre el Día Nacional de la Biblia, declarado mediante ley 204-84. O sea que estamos en el mes de la Biblia. Vamos a estar viendo de la Biblia. Y debido a que la Biblia es un libro tan antiguo, una pregunta que puede llegarnos a la mente es, ¿en qué materiales se escribió? ¿En qué materiales se utilizaron para escribir la Biblia? Pues la Biblia como la tenemos actualmente, ¿verdad? Es la Biblia, es en papel. Y así en el papel que conocemos, el invento del papel se le atribuye a los chinos en el siglo I, pero en realidad los árabes fueron que lo distribuyeron por todo el mundo después del año 751 de nuestra era. Y la Biblia, estamos hablando de 1000 y pico de años, 1500 años antes de Cristo, cuando se escriben, se tiene entendido que se escriben los primeros libros. Entonces, en la foto podemos ver, ahí le puse en la foto algunos materiales, la tabla de arcilla, que se supone que algunos fragmentos se pudieron haber escrito de los más antiguos, pero los elementos más utilizados era el papiro, que es una planta, ¿verdad? Una especie de caña o junco, y el pergamino. Entonces vamos a estar viendo un poquito de eso. Primero el papiro, que como le dije es una planta, ¿verdad? Que sobre todo en Egipto se da cerca de ríos. El papiro es el soporte escrito con tinta más antiguo, inventado por los egipcios 3000 años antes de Cristo. Oigan lo antiguo que es la escritura, el papiro. Para fabricar ahí en la pantalla ustedes tienen cómo se fabricaba el papiro. Y para fabricarlo, primero el tallo de la planta se mantenía en remojo, lo mantenían en remojo entre 1 y 2 semanas. Después se cortaba en finas tiras y se prensaba con un rodillo para eliminar parte del agua y otra sustancia líquida. Ahí en la imagen pueden ver los pasos. Luego se disponían las láminas ya casi secas, horizontal y verticalmente, y se volvía a prensar para que la savia actuase como adhesivo, y se terminaba frotando, si pueden ver en el paso 5, se terminaba frotando con una concha o una pieza de marfil durante varios días, quedando dispuesto para su uso ya la hoja, ¿verdad?, del papiro propiamente dicho. El papiro se fabricaba en hoja y se solía fabricar rollos de papiro de unas 20 hojas que se pegaban entre sí con un tamaño medio total
de 5 metros podían llegar a tener los libros, los rollos de papiro. Ahí en la pantalla pueden ver un rollo de papiro ya escrito. Ese es un rollo de papiro, un libro. Al papiro le siguió el pergamino, obtenido a partir de la piel de cordero, ternera o cabra. Se utilizaba piel de animal, ¿verdad? Normalmente cordero, ternera o cabra. La piel sigue un proceso de eliminación de las capas de la piel. La piel, si recuerden que tenemos en la piel varias capas. La epidermis es la que está externa, ¿verdad? Después le sigue la hipodermis y más abajo queda la dermis. Entonces, se extiende el cuero, como pueden ver en la figura, y hay un proceso de entonces eliminación de la piel, dejando solo la dermis. Entonces, ese proceso se le hace un proceso de estiramiento y de lijado y quedando solamente esta superficie. Al final, del cual se consiguen las hojas con las que se elaboran los rollos que se conocen de la antigüedad. Y aquí podemos ver un rollo de pergamino, ¿verdad? Que es de piel de animal, con el proceso que ya les mencioné. Eso se ve oscuro porque es un rollo de pergamino ya antiguo, antiquísimo, pero el rollo de pergamino, la piel, eso quedaba blanco, quedaba blanquito eso, casi blanco quedaba. Un rollo de pergamino ya propiamente escrito, ¿verdad? Y bueno, esta era la forma que tenían los libros. Cuando uno habla de un libro, inmediatamente le viene a la mente, ya por la costumbre, tantos siglos usándose así, el libro en forma de cuaderno, de mascota, ¿verdad? No el libro en rollo, porque ya hace muchos siglos que dejó de usarse y se empezaron a usar los libros en forma de mascotas, como lo conocemos. Esos primeros libros se le llamaban códice, por si oyen mencionarlo. Un códice es esa primera representación de un libro que en vez de rollo se apilaban, entonces se iban apilando y se cosían las hojas, así como tenemos los libros actualmente, pero un libro rudimentario, pero esos fueron los primeros, los códices, ¿verdad? Y esto para que cuando vean los rollos y le mencione el libro, no, pero eso no es un libro, sí, lo que pasa es que ya nosotros estamos prejuiciados porque hacen ya demasiados siglos que los libros vienen en forma de mascota, en códice, y ya no vienen en rollo. Entonces eso era una inquietud que a veces a uno le surgen. Oye, si el papel, la distribución en el mundo fue a partir del siglo VIII, ¿en qué se escribía? ¿En qué se escribió la Biblia, si es tan antiguo? O los documentos, ¿verdad? No solo la Biblia. ¿En qué se escribían las cosas? En la historia, por ejemplo, el código de Hammurabi, el primer código de 1700 y pico, ¿en qué se escribió eso? Porque no era papel. Fue en piedra, no, se usaba papiro en ese entonces. Bueno, entonces hablemos un poco ahora de la Biblia, de dónde viene ese término, cómo es la clasificación, cuáles son los libros. Vamos a estar hablando ahora de eso. La Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa papiro para escribir o libro. Significa biblión, papiro para escribir o libro. Biblia es el plural de biblión, por lo que su significado literal es
los libros. El significado literal de Biblia es los libros, ¿verdad? Muchos libros, que en realidad eso es, muchos libros. Este término pasó del griego al latín y luego a las lenguas occidentales como palabra singular, la Biblia. La Biblia es la colección de escritos reconocidos como sagrados por el pueblo judío e iglesia cristiana. La Biblia es la palabra de Dios revelada de forma escrita a los hombres. Repito eso, es lo que creemos. La Biblia es la palabra de Dios revelada de forma escrita a los hombres. La Biblia es el resultado de la inspiración divina sobre hombres que sirvieron de instrumentos especiales. Como dice segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ese perfecto en el original griego es completo, para que el hombre de Dios sea completo, íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. Bellísima esto que dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia está escrita por 40 personas, 40 autores participaron en la escritura de la Biblia. Sus autores fueron reyes, príncipes, poetas, pastores, sacerdotes, doctores y otros simplemente pescadores. La Biblia fue completada en un periodo de 1600 años. 1600 años duró para completarse la Biblia, desde el primer libro que se escribió, que algunos dicen que fue Job, pero desde el primer libro que se escribió, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tiempo transcurrido fue 1600 años. Otros hablan de 1500 años, 1500, 1600 años. Y escrita en 3 idiomas diferentes. Vamos a estar viendo, vamos a estar hablando de eso. Pero señores, a pesar de sus distintos escritores, ocupaciones e idiomas, de vivir en lugares y tiempos diferentes, todos los libros de la Biblia muestran una unidad y fue la inspiración divina, dada por el Espíritu Santo a cada uno de sus autores. Señores, la unidad de la Biblia, eso es algo que si no es inspirada por el Espíritu Santo, eso es imposible de lograrse, porque estamos hablando de 40 diferentes personas en un rango de 1500, 1600 años, hombres de diferentes profesiones, escribiendo sobre un tema y que no haya contradicciones entre sí. Eso solamente lo puede hacer, Señor, Dios. Por eso decimos que la Biblia, las escrituras son inspiradas por Dios. Cuando nosotros comparamos a los autores humanos con los escritores de la Biblia, nos damos cuenta de que la Biblia es realmente un libro impresionante, escrito por hombres que fueron inspirados por Dios.
al considerar que fue escrita aproximadamente por 40 escritores diferentes en un periodo aproximado de 1500, 1600 años, y que no contiene ninguna contradicción en su forma original, uno tiene que admitir que la Biblia no es un libro ordinario. Desde Génesis a Apocalipsis, el tema es Jesucristo, su venida, su presencia y su regreso. Aunque los escritores de la Biblia fueron de diferentes oficios, diferentes idiomas, algunos escribieron cartas mientras viajaban y otros mientras estaban en prisión. Sin embargo, cuando miramos a la Biblia, esta muestra una unidad asombrosa, unidad que puede ser explicada solamente por el hecho de que los escritores de la Biblia fueron guiados por el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo está dividida la Biblia? La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento tiene como significado pacto o alianza. Eso quiere decir testamento, pacto o alianza. Hace referencia a los pactos de Dios con su pueblo escogido y con su Hijo Jesucristo. En sentido general, el Antiguo Testamento narra la preparación de la salvación, así en un sentido bien amplio, mientras que el Nuevo Testamento muestra la manifestación de la salvación por medio de Jesucristo. Pero ¿cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene un total de 66 libros. 66 libros. 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, señores, recuerden esto. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, con algunos fragmentos en arameo. Por ejemplo, en el libro de Esdras y en el de Daniel, tienen algunos fragmentos en arameo, que era el lenguaje coloquial. En los tiempos de Jesús, el lenguaje coloquial ya no se hablaba hebreo, sino que se hablaba arameo en el lenguaje coloquial. Entonces, los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, con algunos fragmentos en arameo. Están compuestos el Antiguo Testamento por 5 libros, y esos primeros 5 libros se le llaman el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento se llaman el Pentateuco, o la ley también es otro nombre. En judío, la Torá también, cuando oímos la Torá, se está refiriendo a los 5 primeros libros. A Moisés se le pone la autoría. El Pentateuco, los primeros 5 libros. Además de esto, del Pentateuco, el Antiguo Testamento tiene 12 libros históricos, 5 libros poéticos o de sabiduría, también se le llaman sapienciales, y 17 libros proféticos. Estos libros proféticos solemos conocerlos como profetas mayores y profetas menores. Pero recuerden que se llaman mayores y menores no por su importancia, no porque uno tenga más importancia que otro, sino porque los escritos son más extensos. Los de los profetas mayores, los escritos, los libros son más extensos. Por eso se le llaman profetas mayores. Entonces, 17 libros proféticos. 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Por su lado, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego.
en griego, señores. En ese tiempo ya eh, había pasado ya el imperio, en los tiempos de Jesús, ¿verdad? El imperio griego con Alejandro Magno a la cabeza y había llevado lo que se llama el helenismo, llevar el pensamiento y la lengua, el idioma griego, desplazarlo, ¿verdad? Por todo el mundo conquistado. Ese era el lenguaje en que se hablaba la mayoría eh, de los países, ¿verdad? Y que se escribían la mayoría de libros, el griego. Entonces, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Está formado por 4 evangelios, un libro histórico, que es el libro de Hechos. El libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de Hechos. 13 cartas paulinas, 8 cartas generales, o sea, 4 evangelios, un libro histórico, 21 cartas y un libro profético que es el Apocalipsis. De esas 21 cartas, hay 13 que son de autoría del apóstol Pablo y se le llaman cartas paulinas. Y hay 8 cartas generales que se le llaman generales porque no están dirigidas a una iglesia específica como lo hacía Pablo. Por ejemplo, encontramos carta a los Corintios, carta a los tesalonicenses, carta a los romanos, ¿verdad? Porque estaban dirigidas a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y así sucesivamente. Estas cartas no, las generales están escritas para que sean pasadas por diferentes iglesias. O sea, no tenían una iglesia en específico. Y el libro profético, que es el Apocalipsis. Entonces en la pantalla, ahí les pongo una imagen de lo que sería la Biblia, de los 66 libros de la Biblia que tenemos. Entonces, ahí vemos también, se ve como están apilados por divisiones. Por ejemplo, vemos los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos forman el Pentateuco o la ley. Después vienen los libros históricos, que habíamos dicho que eran 12. Comienza con Josué, luego Jueces, Ruth, Samuel con primera y segunda, Reyes, Crónicas con su primera y segunda, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los 12 libros históricos. Luego vemos los libros poéticos, los libros de sabiduría o sapienciales, que comienza con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Por qué se le dicen libros poéticos a esos libros de sabiduría? Por la forma en que son escritas. Están escritas en poemas, en versos, la mayor parte. Después de esto siguen entonces los 17 libros proféticos. Los 17 libros proféticos, y vemos que están apilados en 5 libros de profetas mayores, con lo que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Entonces ahí hemos visto los 39 libros del Antiguo Testamento y su división: el Pentateuco, los primeros 5, los 12 libros históricos, 5 libros poéticos o de sabiduría y los 17 libros proféticos.
Entonces, ahí en la imagen vemos también los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento y su división. 4 libros de Evangelio, 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recordemos que Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Buenas nuevas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos en el Nuevo Testamento un libro histórico, que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, que nos arrojan las actividades, ¿verdad? De los apóstoles, sobre todo de Pedro, y después del capítulo 12, sobre todo de Pablo. Entonces tenemos evangelios, un libro histórico, y después tenemos 21 cartas y un libro de profético, que es el libro del Apocalipsis. Recordando que de esas 21 cartas, hay 13 cartas que son de la autoría, se le dan la autoría a Pablo. Y esas son Romanos, Corintios, primera y segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, con su primera y segunda, Timoteo, primera y segunda, Tito y Filemón. Esas son las 13 cartas que se le da la autoría a Pablo. Y entonces luego vemos las 8 cartas generales: Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis. Entonces ahí concluimos con el Nuevo Testamento. Y esos son, señores, los 66 libros que conocemos en nuestra Biblia. Los 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento, que recordamos y repito, fueron escritos en hebreo, que era la lengua de los judíos, ¿verdad? En hebreo, la lengua de Israel, del reino de Israel, ¿verdad? Y los 27 libros del Nuevo Testamento que fueron escritos en griego. Recordemos esto. Entonces, señores, esto es en cuanto a lo que es la Biblia. Al principio dije, para los que se conectaron de último, que este estudio lo iba a dividir en 2. Se llama Historia de la Biblia, y la historia propiamente la vamos a dar en el próximo estudio. Y esa historia, ¿qué vamos a ver en esa historia? De cómo nos ha llegado la Biblia desde su comienzo hasta nuestros días, las traducciones y las fuentes que hallamos para consultar la Biblia. Entonces vamos a poner ahora un videíto que habla un poco de la Biblia, y luego entonces pasamos al módulo de preguntas. Así que, David, lo dejo para que proyecte el video. Bien, perfecto. Muy buen estudio. Vamos a poner por acá el videito. El hecho más sorprendente que registra la historia de la literatura universal es la preservación de la Biblia. Desde tiempos remotos, las Sagradas Escrituras han sido objeto de innumerables embates que han puesto en peligro su conservación. Pese a todo, en el tercer milenio de la era cristiana, el mensaje dado de Moisés hasta Juan aún prevalece. Esto ha motivado a que la obra que guarda la palabra de Dios también se conozca como el libro indestructible. Las Sociedades Bíblicas Unidas presentan el libro indestructible.
propósito de Dios ha sido siempre mantener una comunicación clara y directa con su pueblo. Moisés fue el gran líder hebreo con quien el Señor hablaba y quien tuvo la labor de comunicar sus decretos y sus leyes al pueblo hebreo. A esos decretos, ordenados primeramente por Dios y luego escritos por Moisés, se les conoce como Decálogo o los 10 mandamientos de la ley de Dios. Otras leyes fueron dictadas por Dios para moldear el patrón de conducta de toda una nación, con repercusiones que llegan hasta el día de hoy. Estas leyes y estatutos se conformaron en 5 volúmenes o libros, que se conocen como Pentateuco o Torá por los judíos. La palabra Torá, habitualmente traducida por ley, de acuerdo con su raíz hebrea, significa más bien guía o instrucción. Estos fueron los inicios de lo que hoy conocemos como la Biblia. Tomó 1500 años recopilar el texto que hoy tenemos. Sus escritores fueron reyes, guerreros, campesinos, profetas y hasta sacerdotes judíos. La Biblia, como se conoce actualmente, está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y abarca una colección de libros. El Antiguo Testamento es propiamente las escrituras hebreas. Los judíos religiosos las continúan usando como base para su teología y su guía de vida. Originalmente la Biblia fue escrita en forma continua, sin divisiones de palabras y sin signos de puntuación. El hebreo y el arameo se escribían de derecha a izquierda, y desde la antigüedad estos textos fueron blanco de destrucción. Uno de los primeros intentos por destruir los escritos sagrados ocurrió alrededor del año 587 a.C., cuando los babilonios desolaron la Tierra Santa. En esa ocasión quemaron todo el material que encontraron y cada pared del templo de Jerusalén. El pueblo judío fue llevado en cautiverio a Babilonia y permaneció allí por espacio de 70 años. Probablemente durante el cautiverio construyeron sinagogas. Estas eran pequeños lugares donde podían reunirse y educarse. En ellas experimentaron un gran avivamiento en la adoración y la renovación espiritual, al volver a leer los escritos sagrados. Pero se requería que hubiese copias de esos textos disponibles para cada una de las sinagogas. Esa necesidad trajo como consecuencia la creación de una institución, la de los escribas. Los escribas que copiaron los manuscritos hebreos fueron bastante serios y rígidos en la escritura de los pergaminos. No solamente eligieron las plumas, eligieron con cuidado la tinta, sino también las pieles sobre las que se iban a copiar los diferentes manuscritos. Su cuidado fue tan extremo que cada vez que se cometía un error, los contaban, porque al tercero toda la piel y todo el trabajo tenía que volver a iniciarse de nuevo. Cada vez que se escribía el nombre sagrado de Dios, se cambiaban plumas y tinta para volver a empezar de nuevo, porque era tanto su cuidado de mantener limpio y santo el trabajo, que hasta en esos detalles ellos cuidaron bastante. Eso realmente fue providencial, porque los manuscritos hebreos que hoy tenemos en la actualidad realmente son de los más perfectos, y a diferencia de los manuscritos griegos, la poca cantidad de manuscritos hebreos asegura que el texto que se imprimió es un texto bastante seguro y bastante exacto. En la época del gran conquistador griego Alejandro Magno, se fundó en Egipto la Biblioteca de Alejandría. Alejandro pidió al rey Ptolomeo que ordenara una versión en griego de la Biblia. El gran sacerdote de Jerusalén, Eleazar, accedió a proveer 6 sacerdotes por cada tribu de Israel, para conformar así los 70 hombres que irían a Alejandría a realizar el trabajo de traducción. Al resultado de esa labor se le conoció como la versión griega llamada de los 70 o Septuaginta. El Imperio Romano conquistó el mundo y Jerusalén no fue la excepción. Durante ese dominio surgió la personalidad que cambiaría la historia humana para siempre: Jesús de Nazaret. En los primeros 4 libros del Nuevo Testamento
se encuentra el testimonio de la vida y los hechos de Jesús. Inicialmente los evangelios correspondieron a una tradición oral, pero después de la muerte y resurrección de Jesús, muchos detalles empezaron a perderse. Por eso se hizo necesario escribir estos acontecimientos para evitar toda confusión. Este fue el propósito de Lucas, el médico amado, a quien se le atribuye haber escrito el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. La propagación del Evangelio por medio de las prédicas de Pablo hizo que la Biblia llegara también a costas extranjeras y en griego, que era el idioma más extendido en la época, expandiéndose por el Asia Menor, y gracias al tráfico comercial entre Jerusalén y Roma, el cristianismo llegó a Europa. Miles de cristianos fueron quemados en hogueras o lanzados a los leones. Los cristianos se refugiaban en las catacumbas de Roma para escapar de la persecución al movimiento. Después de la ascensión de Jesús, los hechos de su vida y sus preceptos se hacían en forma oral, pero a medida que los testigos presenciales de Jesús iban muriendo, se perdía con ellos todo un tesoro de acontecimientos, imposibles de reconstruir, a menos que fuesen puestos por escrito. De esta manera, los evangelios surgen como una necesidad de quienes se habían constituido en seguidores de Jesús para mantener presentes sus obras y sus enseñanzas. Dios obra de manera misteriosa para preservar su palabra en cualquier época de la historia humana. El primer siglo se caracterizó por el establecimiento de un movimiento cuya persecución fue encabezada por un celoso de la ley llamado Saulo. Después de una milagrosa conversión, ese perseguidor de la iglesia llegó a ser el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento. También fue el responsable de la expansión del Evangelio por Asia Menor. Muy bien. Este pequeño video hace un recuento de lo que hemos estado viendo en la noche de hoy, como también una introducción a lo que será el estudio el próximo martes. Vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas. No sé si antes Plinio quiere comentar algo del video o si pasamos seguido. No, vamos a pasar seguido. Muy bien. Hoy está piedra el examen. Qué guay. Son más preguntas. Estás en mudo, Plinio. Ah, perdón, sí. Son preguntas como siempre, preguntas sencillas. Hoy son más, pero son preguntas de lo que hemos visto. Primera pregunta. Elija en qué materiales se escribió mayormente la Biblia. O sea, cuando se copiaba a mano, ¿verdad? Tenemos A, rollo de papiro, B, pergamino y C, todas las anteriores. Elija la más correcta. Segunda pregunta. ¿La Biblia es la palabra de Dios revelada de forma escrita a los hombres? Te voy a contestar sí o no. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 39, 66 o 27. Usted elige. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? 39, 66, 40. ¿Alrededor de cuántos años, en cuántos años fue completada la Biblia? 1800, 1600. Usted escoge. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento respectivamente? Primero el Antiguo y luego el Nuevo Testamento. 40 y 26. La opción B, 39 y 27. Y la opción C, 38 y 28. Y la pregunta 7. ¿Cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento? Apocalipsis, Primera de Reyes y Hechos. Y la última pregunta, la 8. Los 5 primeros libros de la Biblia reciben el nombre de Pentateuco, los escritos o los profetas. Usted elige. Hasta ahora tenemos 12 de 21, sin contarnos a David y a mí.
14 de 21 ya ha votado el 66%. Vamos a darle los 3 minutos reglamentarios para ver. Estamos casi ya en el 80. 17 han votado. Ya estamos en el 80%. Vamos a dar unos minutitos extra, Plinio, a ver si rompemos récord hoy. Faltan pocos. Sí, Anímense, mis hermanos, que está muy fácil. 18 ya personas de 22. 18 personas han votado ya. Bueno, lo dejamos ahí en 18. Nadie da más. 18. Vamos a pasar entonces a las respuestas. Ok, ahí están las respuestas. Entonces, la primera pregunta, tanto, señores, los rollos de papiro como el pergamino. O sea, la respuesta más correcta es la C, que son todas las anteriores, porque se utilizó el rollo de papiro y se utilizaban también los pergaminos. Hablando de pergamino, eso me acuerda a Pablo, cuando le dicen la segunda carta a Timoteo, Timoteo, tráeme el capote que dejé allá en la casa de no me acuerdo, y también tráeme los libros, sobre todo los pergaminos. A eso se refería Pablo, esos libros de pergamino. La segunda pregunta, entonces, todo el mundo contestó que sí, que la Biblia es la palabra de Dios revelada de forma escrita a los hombres, correcto. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. El 95% contestó correctamente. 66 libros tiene la Biblia completa. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? 40, contestó el 84%. Recuerden que alrededor de 40 autores intervinieron en la Biblia. 40 autores. Pregunta 5. ¿Alrededor de cuántos años fue completada la Biblia? Desde el primer libro hasta el último, que es Apocalipsis, cerca del año 100 de nuestra era. El 79% contestó que 1600 años, y es así, 1600 años. Se estima, es un aproximado, que el primer libro se escribió alrededor de 1500, un estimado, y el último libro, que fue el de Apocalipsis, se escribió cerca del año 100, en el año 90 y algo se escribió. Por eso hablamos de 1600, 1500 años aproximadamente, desde el primer libro que se escribió hasta el último. Pregunta 6. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, respectivamente? El 89% contestó la opción B, 39 y 27, esa es la correcta. 39 y 27. 39 antiguo y 27 el nuevo. Pregunta 7. ¿Cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento? El libro de los Hechos, así mismo, el 84%. Libro de los Hechos. Recuerden que Primero de Reyes es un libro histórico, es verdad, pero es del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Y Apocalipsis es un libro profético, escatológico. Y la pregunta 8, los 5 primeros libros de la Biblia reciben el nombre de Pentateuco, también la ley, ¿verdad? El Pentateuco, los 5 primeros libros, el 89% contestó bien. Así que esos son los resultados. Muy bien, hermano.
A pesar de que era un libro, un ejercicio un poco más largo de lo normal, nos fue bastante bien. Felicidades para todos. Así Y es. recordemos que esta es la primera parte de un estudio especial por el mes de la Biblia. El próximo martes seguimos entonces trabajando este tema tan maravilloso de la Biblia. Si alguien tiene algún comentario, alguna inquietud, nos quedan 4 minutos de transmisión todavía, así que aprovechemos. Así que antes de que alguien pregunte, un minutito, en el próximo estudio, señores, vamos a estar viendo la parte histórica. Sí, los libros del Antiguo, escritos en hebreo, pero ¿cuándo se tradujeron? ¿Cuándo se empezó? ¿Cuál fue la primera? ¿Qué es eso de Septuaginta? ¿Qué es eso de Vulgata Latina? Cuando se pasa, ¿verdad? Del hebreo al latín, del hebreo al griego, después del hebreo al inglés, al alemán, ¿quiénes los hacen? ¿Y cuándo viene entonces del hebreo al castellano? Y entonces ya podemos nosotros tener la Biblia. De eso es que vamos a estar hablando en el próximo estudio. Hulda tiene la mano levantada. Sí, yo iba a decir que cuando se arman discusiones de la gente que quiere desmeritar la Biblia, yo siempre digo, pero qué interesante que siendo tan controversial sea el libro más vendido de todos los tiempos, desde su impresión, que fue el primer libro impreso, hasta hoy. Cuando se habla de los libros de que bestseller, es de la Biblia para abajo. O sea, siempre se está discutiendo del segundo lugar para abajo, porque el primer lugar desde la primera vez lo ha tenido la Biblia. Eso como que me engrifa, así como que me enorgullece poder decir eso, porque no, de ningún otro libro se ha podido decir. No, desde así es, Hulda. Terminaste, perdón, Hulda, que te interrumpí. Sí, había terminado. Ah, ok, perfecto. Desde que se inventó la imprenta, 1400 y algo, no recuerdo bien, 1400 y algo. Desde que se inventa la imprenta, señores, que ya por fin ya se empiezan a hacer libros en masa. El primer libro que Gutenberg, el creador de la imprenta, imprimió fue la Biblia. La Biblia fue el primer libro. Y desde entonces, desde esa tirada, la Biblia ha sido el bestseller por excelencia. El que más se ha impreso. Una vez un filósofo francés, Voltaire, dijo que, bueno, por el auge de la Biblia, en 100 años se hablarán de mis libros. De la Biblia no se va a hablar. Y señores, yo supe que la casa de Voltaire en Francia la compró sociedades, hace mucho tiempo, sociedades, no eran bíblicas, sociedades bíblicas, pero no sé si de Inglaterra o algo así. Y ahí, en esa casa, se están haciendo Biblia. Lo que se hace es Biblia. Aquel que dijo que en 100 años eso iba a ser olvidado. Donde se imprimió la primera Biblia fue la casa de ese hombre que cayó en desmérito. Y ahí fue que se imprimió la de Gutenberg, la primera Biblia. Que ahora lo tiene, eso le pertenece, creo que a sociedades bíblicas, me parece. Quisiera hacer unas pequeñas aclaraciones. Ajá. Primero, Gutenberg no era inglés ni francés. No, alemán. Segundo, las Biblias se imprimieron en Mainz, en Alemania. Sí. Tercero, no fue lo primero que Gutenberg imprimió, fue lo único que Gutenberg imprimió, 300 Biblias, algunas de las cuales estos ojos que se van a tragar la tierra las vio. Yo tengo una copia de Juan 1, hecha en una de las imprentas que Gutenberg fabricó. Está en Puerto Rico esa página. Eso se llama el Museo de la Biblia en Mainz, en Alemania. Okay. Y Gutenberg hizo 300 Biblias, se formó la guerra, él había tomado un préstamo para esas máquinas, no pudo pagar el préstamo y tuvo que entregar todas las máquinas a la persona que le había prestado el dinero.
Lo único que él pudo imprimir fueron 300 Biblias. Si usted quiere ver las Biblias que Gutenberg imprimió, puede ir a Mainz en Alemania, las tienen allí en esos safes de los bancos, guardadas los alemanes. Otra cosa, al principio cuando el hermano Plinio dijo de que los árabes, creo que en el año 700, 800, con el papel, le dieron popularidad a la Biblia. Lo que hace que Gutenberg sea quien verdaderamente le da el aspecto mundial a la Biblia es el linotipo, que Gutenberg podía duplicar rápidamente Biblia. Antes de eso no había forma de duplicar, había que hacerla una a una. Una a una. Y una última nota, y es que tristemente no tenemos ningún original de ningún documento bíblico. Tristemente no tenemos ninguno. Lo más cercano que tenemos es un pedacito de una copia en el museo en Inglaterra del libro de Isaías. Pero el hecho de que nosotros tenemos más de 5,000 pedazos de documento y 2 códices completos, el códice sinaítico y el códice vaticano, nosotros podemos decir que podemos confiar que lo que tenemos en la Biblia en la mano es lo correcto. También con los descubrimientos que se hicieron de los masoréticos también, de los textos masoréticos. También por ahí se confirma eso. Aunque son ya de año 1000 y pico por ahí. Pero sí es así, lo que tenemos es copia de copia de copia de copia de copia de las Biblias. Eso es verdad. Y no sé, Gutenberg, si le dije que era inglés, pero es alemán, la imprenta es alemán. No, lo que pasa es que cuando Voltaire habló estaba en Francia. Sí. Es donde está esa casa que él dijo que dentro de poco la Biblia no iba ya a existir. Ok. Sí, pero lo que está en Francia es realmente, como decía Plinio, una agencia de Sociedad Bíblica Unida. Sí. Pero es en Francia. Lo de la imprenta en Alemania. En la misma casa de Voltaire, el que dijo que en 100 años no se iba a hablar de la Biblia. Lo que se hace es imprimir Biblia. Sociedad Unida. De hecho, y como estaba diciendo la hermana Hulda, no hay libro en el planeta que se le acerque en conocimiento y en publicación como la Biblia. Después de la Biblia, creo que viene Cervantes con el Quijote. Pero atrás ya usted sabe, el segundo lugar, pero lejos. El obliche. Lejísimo. Algo sorprendente realmente de la palabra de Dios es su eternidad. Es un libro que no pasa de moda. Un libro que usted lo pudo haber leído con Colón en los años 1500 y lo lee ahora y aún tiene el mismo significado y la misma aplicación. Eso es algo maravilloso. Ahora mismo uno se pone a ver de esas grandes películas que uno vio en la época de juventud, año 80, año 90, y ya se ven antiguas, se ven desfasadas, ya no tienen sentido. Si era de comedia ya no causa gracia. Si era de acción, ya cae en lo ridículo. Si era futurista, eso es un circo. Pero la Biblia, a pesar de tan antigüedad, tiene un significado como si se hubiese escrito hoy. Y eso es algo realmente maravilloso. ¿Te va a decir algo? Elvi iba a decir, Elvi, tú abriste el micrófono, iba a decir algo. José tiene la mano levantada. Ok, José entonces. Amén. También quería decir que hay algunas personas que suelen comparar la Biblia con los escritos de la mitología griega, como la obra de Homero. Sin embargo, no existe un libro antiguo semejante a la Biblia que tenga tanta veracidad y como ustedes dicen, copias, que tenga tanta copia que también puedan dar testimonio de la veracidad de la Biblia, así como también que si se estudia la Biblia,
para darle una veracidad histórica, también cumple más que cualquier otro libro con eso, como en cuanto a veracidad histórica, por ejemplo, de todo lo que habla la Biblia, siempre se confirma a través de los años. Por ejemplo, se confirma la existencia de un rey Nabucodonosor, de los reyes de Israel que existieron, de una ciudad que existió y de todo eso. Sí, y no solo eso, ¿verdad? Que un libro que sirve de guía, pero estamos hablando de un libro que el último de los libros se escribió cerca del año 100 de nuestra era. Estamos, señores, en el 2020 y estamos hablando que se escribió el último libro de la Biblia cerca en el 95, cerca del año 100. Estamos en el 2020 y sin embargo sigue siendo un libro de guía, un libro que tú lo lees y lo lees y lo lees y siempre hay cosas nuevas. Eso es lo impactante. Un libro que transforma vidas, ¿verdad? Eso es lo impactante de la Biblia. Y un libro, como dice su nombre, libros, es un libro completo. Ahí encontramos novela, encontramos poesía, encontramos física, encontramos mecánica, encontramos matemática, arquitectura, ingeniería, medicina, oiga, leyes, cualquier carrera que usted quiera ver, hasta si quiere irse para el espacio, busque información en la Biblia, que ahí habla de eso. Un libro que habla de la redondez de la tierra, oye. Cuando vinimos a descubrir que la Tierra era redonda, wow. 1600 años después. Con Copérnico en el Renacimiento. Es increíble. Yo creo que lo que hace grande a la Biblia es su trascendencia. El hecho de que Salomón lo podía leer, lo que estaba escrito en el momento que él existía, y yo puedo leer lo mismo, y le hablaba a Salomón y me habla a mí 3000 años después de la misma manera. Y eso es lo que hace a la Biblia grande, que nunca pasa. Su trascendencia, el hecho de que siempre lo que dice es real. Amén, así es. Así es. Bueno, mis hermanos, ya tenemos unos minutitos pasados de las 9. Vamos a terminar y vamos a dejar los 3 puntitos sucesivos de que no se pierda la continuación de este glorioso estudio el próximo martes por este mismo canal y a esta misma hora. Así que le hacemos una invitación especial a todos, como también inviten a otros, porque realmente es un estudio muy interesante y de esta manera también celebramos eso de que muchas personas dicen que República Dominicana es el único país que tiene en su bandera la Biblia. También hay un día especial como día de fiesta, 27 de septiembre, como el Día Nacional de la Biblia. Y eso es algo que tenemos nosotros que celebrar. Muchas bendiciones para todos y nos vemos entonces el viernes en el culto de oración y el próximo martes con la continuación de este maravilloso estudio. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias, a todos. Amén. Hablamos. Ok. Saluda a su hermano. Bendiciones, mis hermanos. Amén, amén. Amén. Y Armandito, no. No despertó. No, Armandito, hoy rindió mucho, está planchado. Llegó agotado del trabao. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Vale. Señores, nos vemos, Giselle. Si Dios quiere. yo tengo una duda. Mi esposa me dice que me está cambiando el acento. ¿Será verdad eso? Yo sigo siendo dominicano. Órale, manito, ¿cómo tú piensas eso? Oye, carnal. Tú acabaste ¿Cómo de llegar, crees, no carnal? No lo creas, carnal, te oyes igual.
Qué bueno, qué bueno. Eso viene. Pero eso viene, no te preocupes, ¿verdad? Bueno, bueno. Sí, pero no como Toño Rosario, ¿eh? Pero a lo mejor hay algunas expresiones que tú dices ya, José, que por eso la hora